Esta función recibe datos a través de la instrucción input y los clasifica en dos categorías según el valor ingresado. Si el valor ingresado es menor que 4000, se dirige a sensor 1. A lo contrario, se dirige a sensor 2. Luego se actualiza un contador y se repite el proceso hasta que el contador sea igual a 0. Cont es un contador que se decrementa en cada interacción. Recibe y almacena el valor ingresado. For es una constante que se utiliza para las comparaciones. Sensor 1 y sensor 2 son las etiquetas a las que se salta dependiendo del valor ingresado. En esta sección, los datos se almacenan en la memoria del sensor 1. También se actualiza el contador cont1 para calcular el promedio posteriormente. S1 es la memoria del sensor 1, sum1 es la suma de los datos del sensor 1 y cont1 es el contador para el sensor 1. Esta sección es bastante similar a la del sensor 1. Aquí los datos se almacenan en la memoria del sensor 2 y se actualiza el contador cont2 para el sensor 2. S2 es la memoria del sensor 2, suma 2 es la suma de los datos del sensor 2 y cont2 es el contador para el sensor 2. Aquí se va a pedir al usuario que elija cuál sensor desea que salga el promedio. Dependiendo de la elección, se salta a media 1 o media 2, luego se calcula el promedio según la elección del usuario. Media OP es la opción ingresada por el usuario para elegir el sensor. Valor 2t es una constante que se utiliza para las comparaciones. Media 1 y media 2 son etiquetas en las que se salta dependiendo de la elección del usuario. Y el promedio es una variable que almacena el resultado del promedio. Aquí se calcula el promedio de los datos almacenados en el sensor 1. La sum1 es la suma de los datos del sensor 1 y el cont1 es el contador para el sensor 1. Esta sección es similar a media 1, pero aquí se calculan los datos almacenados en el sensor 2. Sum 2 es la suma de los datos del sensor y cont 2 es el contador para el sensor. Aquí muestra el valor del promedio acumulado y pues promedio es la variable donde se almacenó el resultado. Aquí se definen las constantes y las variables utilizadas en el programa. 1, como siempre, es el valor decimal a 1. 4t es la constante hexadecimal 4000. 2t es la constante hexadecimal 2000. Recibe es la variable para almacenar el rato de servido. Cont es el contador general. Cont1, S1 y sum1 son variables relacionadas con el sensor 1 previamente explicadas. De igual manera, cont2, S2 y sum2. Y el promedio es la variable para almacenar el resultado del promedio. En resumen, este código recibe datos, los clasifica en dos sensores, almacena los datos de cada sensor, calcula el promedio de los datos de un sensor seleccionado por el usuario y finalmente muestra el resultado del promedio.